Hola, yo soy Isabel Cristina Acevedo y eso es Del Campo para el Mundo. En esta oportunidad hemos viajado hasta el municipio del Carmen de Viboral, exactamente la vereda La Milagrosa, parte alta. Y es que hoy vamos a tener un espacio en Del Campo para el Mundo para hablar sobre la conservación y el cuidado de los bosques. Bienvenidos. Muy bien, y para hablar sobre el cuidado del medio ambiente y la protección de los bosques, pues ya estoy nada más y nada menos que con un guardabosques del municipio del Carmen de Viboral. Él es Pablo García Moreno. Pablo, hola, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias. Aquí en Del Campo para el Mundo queremos hoy abrir ese espacio para hablar sobre esa tarea tan bonita que hace usted como guardabosques. Y para que empecemos a hablar y podamos entrar en materia, pues Claro. es importante contarle a la gente qué es un guardabosque. Bueno, realmente un guardabosques es más que un trabajo, es una vocación, es una actitud que uno asume frente al cuidado de su lugar, de su territorio y hacia la labor medioambiental. Yo realmente, a mí la gente me dice que soy un guardabosques, yo realmente soy un ciudadano preocupado. Soy una persona que quiere su territorio, que ama su territorio y que ve la problemática que estamos viendo ahora justamente con el deterioro medioambiental. Entonces yo he tomado esta labor como guardabosques, digamos, independiente a cualquier institución, a cualquier, digamos, otro ente. Si no lo hago es por amor, pero ya la gente lo identifica no por su labor, por guardabosques, porque me ha tocado hacer trabajos con Cornare, con el municipio, con la comunidad, pero todo es de la voluntad, todo es del amor propio realmente. En resumidas cuentas es el amor y la voluntad para cuidar el bosque. Total, el amor y la voluntad por cuidar, porque, digamos, te cuento, oye, Isa, cuando yo hacía las campañas, iba a las escuelas, iba a los lugares, yo sí hablaba, digamos, de todos estos aspectos de la importancia de los bosques, de la captación de CO2, de la producción de agua, de todo eso que llaman servicios ecosistémicos. Pero ya cuando empecé a botar un poquito la pena y ya hablo del amor por los bosques. Empezar a partir desde el amor por los bosques, el amor por el agua, el amor por los mares, el amor por todos los sistemas, porque yo digo, cuando hay amor hay transformación, hay más apropiación justamente de lo que estamos haciendo. Cuando Pablo dice, yo quiero ser guardabosques, yo quiero cuidar este pedacito y que ahí nazca todo lo que tenga que nacer y que, por supuesto, se cuide y se proteja. Yo creo que empecé a ser guardabosques cuando llegué al Carmen de Viboral, teniendo alrededor de entre 5 y 7 años, que vine pues con mi familia a vivir a este lugar, y yo creo que a mí yo no lo escogí, a mí me escogieron. No sé qué, me escogió porque yo cuando llegué aquí, la naturaleza me decía, mira Pablo, está pasando esto, porque yo les digo dentro de mi lenguaje, el agua habla, la naturaleza habla a través de un lenguaje, el agua habla a través de su silencio. El silencio del agua es su mensaje y ese silencio es lo que estamos escuchando, y yo de pequeño empecé a escuchar ese lenguaje, el lenguaje de las rocas, el lenguaje de las ranas, el lenguaje de las culebras. Cuando empecé a ver, digamos, que estaban desapareciendo las ranas, estaban desapareciendo las culebras, estaban los árboles siendo susceptibles, aumentaba la deforestación, se perdía cada vez más el agua, yo digo, tengo que asumir un papel mucho más activo. Y empecé a asumir como ese activismo. Yo pensaba de pequeño, no, es una persona que le gusta el conocimiento y es curiosa, pero cada vez me di cuenta que tenía que participar con la comunidad, porque te cuento, yo aquí soy feliz y me quedaría solo, pues entre las montañas y todo, pero empecé a sentir como esa vocación o esa virtud de querer salir y querer hablar con la gente, porque, digamos, yo no enseño, yo dialogo, y detrás de esos diálogos la gente va descubriendo realmente como todo este conocimiento, toda esta amplitud. Empecé ya una labor mucho más activa, te cuento, ya hace algunos años, haciendo algunas campañas, no recuerdo qué tantos, hace por ahí más de 5 años, con el municipio, que venían a reforestar, que si los acompañaba, con las humatas, que les agradezco mucho, de verdad, por ese interés que han mostrado últimamente, y con la comunidad. Pero yo, como guardabosques, yo creo que yo no escogí, a mí, no sé, algo me dijo por haber vivido acá, es como una responsabilidad que se me dio. Pero me contabas además que desde muy pequeñito te metías como en el campo, en las montañas, donde había agua, y te sentabas como horas y horas a apreciar lo que pasaba. Horas, te cuento que yo desde pequeño, oye,
me tuve como cierto resquemor como a la civilización como se está planteando. O sea, yo como veo la civilización como la estamos planteando, a mí me da miedo, me da un resquemor, porque es que realmente vemos todo para utilización de los seres humanos. Entonces vemos un bosque, no, metamos un parque natural, hagamos senderos, vemos una fuente de agua y ya decimos, no, vemos toboganes y eso. No. Realmente la naturaleza hay que dejarla en este momento quieta. No es una visión romántica, no es una visión ya existencialista, ya vitalista. Entonces, digamos, yo me iba para las montañas, me quedaba ya más tiempo y yo decía, no, es que yo prefiero irme al bosque, irme a un centro comercial. O prefiero, por ejemplo, irme a una fuente de agua que salir de fiesta o estar paseando, porque para mí ese era el deseo. Y yo leí un poquito, digamos, como a todos esos modelos, porque yo pequeño no podía hacer nada. O sea, yo veía que tumbaban un bosque y montaban una parcelación, o secaban un río para montar una fábrica. Yo sí criticaba, pero yo sé que no pasaba. Y justamente tú sabes, en un país como Colombia, donde ser líder ambiental es casi que tener un arma en la cabeza. Entonces yo preferí irme para los bosques, pero ya hoy en día que he aprendido, entonces ya puedo salir un poco más, pero mi vida fue entre los bosques. O sea, bueno, entremos en materia, entonces ya después claro, de conocer un poco más de Pablo, ¿cómo se hace el trabajo acá de guardabosques? Es decir, estamos en la vereda La Milagrosa, sí, parte alta, ¿cierto? Sí. Por acá he escuchado yo de varios guardabosques que hacen esa tarea muy juiciosos, cuidando las aguas y el bosque que hay aquí en esta parte de la montaña del municipio del Carmen de Viboral. Entonces, la tarea de Pablo como tal es cuántas hectáreas se cuidan y qué es lo que hace el guardabosques. Bueno, aquí digamos por parte de nuestra familia son alrededor de 6 hectáreas que cuidamos. Lo que nosotros hacemos principalmente es dejar las partes de nacimiento quietas y antes promover su reforestación, pero una reforestación efectiva. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que yo te dije, de entrar a las montañas, de conocer los humedales, de conocer las partes altas, las partes bajas, me permitió apreciar de que un bosque es muy heterogéneo. Los bosques son heterogéneos es que son distintos. Podemos encontrar árboles grandes, podemos encontrar pequeñas orquídeas, podemos encontrar anturios, helechos, en fin, una cantidad en el ecosistema riquísima. Y entonces he aprendido justamente qué sembrar, dónde y cuándo sembrar, porque la naturaleza tiene unos ciclos lunares, unos ciclos solares. Entonces mi trabajo, digamos, en un principio yo era muy obsesionado con sembrar. Yo era que a mí toda la plata de diciembre y lo que me daban, yo compraba árboles y me iba para la montaña a sembrar. De hecho, ahorita van a ver, el lugar donde vamos a caminar era un potrero. Era una parcelación en ese entonces que querían montar, tipo otras parcelaciones, ecoparcelaciones, que no puede haber eco cuando usted tumba un monte y se conocimiento. Pero, digamos, el trabajo del guardabosques primero está en cuidar, proteger. Lo segundo está campañas ambientales como la reforestación y digamos las campañas con las personas. Y lo tercero, que es lo más importante, es la pedagogía, la educación. Un guardabosques es un pedagogo. Por fortuna aquí tenemos una mujer bellísima, me permiten hablar de ella, que se llama María Eugenia, que ha sido nuestra cercana, nuestra guardabosques, y ha hecho un trabajo muy bonito con Cornare, porque últimamente Cornare se nos ha acercado mucho justamente para acompañarnos en esa labor. También ella ha motivado a otras personas a que, digamos, se sumen en estas tareas. Igualmente acá hay un grupo de vecinos y de amigos que también estamos haciendo otra labor, por ejemplo, con doña Patricia, mi vecina, Patricia Velázquez, que también está haciendo una labor muy bonita con la recolección de basuras, con el cuidado medioambiental, con las huertas en los niños. Entonces el guardabosques cumple muchas funciones, pero por fortuna ahorita nos estamos sumando, porque también está en el programa las huertas urbanas, las huertas escolares, perdón, apoyando también huertas urbanas, y en todo sentido la educación y la pedagogía. Porque les digo una cosa, yo cuando hago los talleres con los chicos, yo les digo, cada uno ya es un guardabosques. ¿Por qué? ¿Qué es un guardabosques? Recoger la basura de la montaña. ¿Qué hace un guardabosques? Tú te vas a pasear y ¡ay, saquémonos esta plantica tan bonita! No, dejémosla allá. Si quieres admirarla, ve y la admiras allá. ¿Que saquemos el musgo para el pesebre? No, déjalo allá.
eso es un guardabosques. Y la idea es que cada uno sea un guardabosques. Yo realmente no he sido guardabosques oficial, sí me han ofrecido para trabajar en eso, pero debido a otras circunstancias no he trabajado con eso porque también me gusta la ciencia y la investigación, pero nunca lo he dejado de ser y nunca lo voy a dejar de ser. Nunca dejar esa vocación. ¿Le parece entonces, Pablo, si nos vamos entrando entonces ¡Claro! a este bello paisaje para que vamos también explicando ese tema de cómo se comprende este bosque que tenemos, Por cómo se ha ido supuesto. cuidando y además cuáles son los cambios que lamentablemente con este cambio climático que estamos teniendo, Por supuesto, estamos enfrentando como población? por supuesto. Entonces vamos de una vez. Vamos. Bueno, Pablo, empezamos a entrar a este bosque maravilloso y empezamos a ver un montón de biodiversidad, un montón de especies, que aquí sí es donde juega su papel Total. y su magia de todos estos años. Este, por ejemplo, Este es un aguacatillo. aguacatillo. Este es un aguacatillo y este es uno que llaman laurel. Digamos, Son especies nativas. Son especies nativas, sí. Aunque esta pertenece, digamos, a unos climas más abajo, sí es una planta americana, porque tenemos plantas de diferentes continentes. Nosotros en nuestra casa cercanos sí podemos sembrar, digamos, plantas de muchos lugares. Esa es la que llaman palma californiana, la guado bambú que viene de China y otras especies, pero en los bosques nativos como tal, por favor, eso Hay sí que lo dejar que pido. nazca. Hay que dejar que nazcan y eso va también para las administraciones y para los entes municipales, porque yo he visto, y los digo con todo cariño, que mandan árboles inadecuados. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas especies inadecuadas? Estamos fomentando antes lo contrario, la sequía. ¿Por qué? Porque no pertenecen al ecosistema y lo que pasa es que el ecosistema tiene unas fibras muy delgadas que no se pueden romper, que son interrumpibles. Entonces, cuando nosotros metemos especies de otros lugares, no sabemos a nivel de la ecología qué va a pasar. Por ejemplo, lo que yo te estaba contando, nosotros ya como trabajamos en la parte ambiental o como guardabosques, los que quieran ser, porque guardabosques es cualquiera. Es como animalista, es cualquiera. Es como, por ejemplo, que uno ve una basura en la calle y la recoge. No, usted es muy ecológico. No, eso es sentido común, perdón. Sí, eso es sentido común. Entonces nosotros vemos las plantas, cómo está su crecimiento, qué enfermedad les está afectando, si está creciendo de manera efectiva, qué plantas les pueden estar llegando. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con los monocultivos de ciertas especies? Cuando son plantas americanas, como por ejemplo el aguacate, esas enfermedades fácilmente se las pasan a los bosques. ¿Y por qué es en este momento de actuar? Porque si el cambio climático está encima. Los que nos decían a nosotros, en 50, 100 años va a venir crisis del agua. No, una crisis del agua es ya, hoy mismo. Entonces invitamos a la gente a actuar. Cuando veamos a los bosques y veamos enfermedades en las plantas, avisémosle a las autoridades. ¿Por qué? Porque hay muchas especies que están viniendo introducidas que están acabando los bosques de un momento a otro y están incentivando juntamente esa destrucción. Por eso yo te decía, Isa, de que ser como un poco detallista. Ahorita te decía, por ejemplo, con las hojas. Miren las hojas por debajo cómo están, si ven pudrición, si se ven plagas. En grandes espacios de bosques, mejor avisar, tener en cuenta eso. Y lo otro, saber que hay especies que tienen que ser nativas. Y otra equivocación que se toma, que se piensan que los bosques solamente son árboles. No, son helechos, son palmas, son orquídeas, son musgos, son como que es donde uno entra a lo más nativo y empieza a ver esas plantas divinas que lo que usted Exacto. decía ahorita se quiere llevar para la casa. Exacto. En esta época en que uno ya va siendo señor. La tarea es de las señoras, que es ir a sembrar las plantas. No. Ese es un ejercicio que usted invita, no se debe No hacer. sé hacer, por eso te digo que guardabosques puede ser cualquiera. Cuando tú no vas de paseo, ay, mire esa orquídea tan bonita, vamos para la casa. Pero por Dios, esa planta se demora 30 años en crecer y otros 20 años en reproducirse. Y les digo una cosa, el hecho que se lo lleven para su casa no significa que la planta pegue. ¿Por qué? Porque es que la planta necesita muchas condiciones, pH, temperatura, humedad, muchos factores para que esta planta pueda crecer. ¿Y qué es lo que sucede? Las plantas tienen unos mecanismos de defensa muy bonitos y es que, digamos, acá hay un nicho. Digamos, acá hay un nicho donde está esta planta.
y tú ves y no ves más a tu alrededor y uno dice, claro, esta planta es única, y si es única, ¿por qué esa planta está ahí y no cerca a otras? Porque está protegiendo. El día de mañana que le dé una enfermedad a esta planta, ella va a través de señales químicas y hormonales, va a lanzar una señal a la otra, decirle, "Ay, mira, me llegó esta enfermedad, aléjate de mí". Como por ejemplo tú tienes COVID, ¿qué va a hacer? Póngase tapabocas y ahí. Y ahí es lo mismo lo que está pasando. Y justamente las mismas enfermedades que nos pueden dar a nosotros, le pueden dar a los animales y también puede pasar con las plantas a otros niveles. Entonces, ¿cuál es la invitación, Isa? La invitación es a que cada uno sea un guardabosques, que cada uno sea un animalista, que cada uno sea un ciudadano cívico y responsable, porque es de responsabilidad. Entonces aquí, Pablo, yo aprendí dos cosas. La primera es que si yo quiero hacer el ejercicio de reforestar o sembrar, debo saber muy bien cuáles son esos árboles que puedo sembrar y en qué lugar se pueden Por sembrar supuesto. y cómo. No es simplemente ir, llenar y pegar 4 arbolitos aquí pegaditos No. y que ya hice la tarea. No. No, hay que hacerla bien hecha. Segundo, ¿cómo, señoras? Oiga, señoras, nosotros que estamos entrando ya en esta etapa de querer un montón de maticas en la casa, ya sabemos, no vamos a ir al bosque A extraer. a extraer, no se puede, no se debe. Vaya mejor al vivero que le vendan la que sí Total. ya puede tener en la casa. Y en tal caso, ahorita hay programas con biólogos, por ejemplo, hay un agente viveral biodiverso que son unas personas maravillosas, saben mucho de orquídeas, saben mucho de plantas, acérquense a ellos, venga, ¿cómo podemos reproducir esta planta? No extraer, reproducir, que es distinto. Uno va al bosque y uno pues, cae en 50 semillas de un árbol, cojamos 2, 3 semillas y O sea antes que eso de hacemos- coger el hijito, no. No. No, porque como te contaba, hay plantas que se demoran mucho tiempo en crecer, hay orquídeas que son de muchos años. Ajá. Y lo que pasa es que el hecho de que tú te la traigas para la casa no garantiza que eso... Que se pueda multiplicar. Exacto, y otra cosa, cuando tú te la traes para la casa y la planta se muere, la estamos condenando a la extinción, porque muchas de esas plantas pueden haber una en 20 hectáreas. Y nosotros... No, A la casa. o sea, ese modelo extractivo no, es un modelo reparador, lo que tenemos que ver. Muy bien. Bueno, esas dos cosas que ya vamos aprendiendo hoy aquí en Del Campo para el Mundo, pero adicional a eso, dato importante, ¿cuántas especies pueden haber en estas hectáreas que nos estás contando que cuida tu familia? Pues te cuento que solamente en árboles pueden haber más de, pues yo le pongo un cálculo bajito, entre 120 hasta 160, porque hay unas que están clasificar solo de árboles. De orquídeas pueden haber más de 20 áreas de orquídeas, de anfibios. No, perdí la cuenta, pero hay 30 o más, porque es que son las que tenemos identificadas. De lechos, que yo me haya dado cuenta, hay como 12 o 15 variedades de lechos. O sea, yo le digo a la gente que vivimos aquí en el oriente, no solo en el oriente, en Colombia, estamos de los sitios con mayor biodiversidad del planeta. Hay una como te digo, como si es una discusión, que si Brasil o Colombia, pues obviamente Se dan la Brasil... mano. Se dan la mano, sí, porque es que Brasil obviamente tiene una extensión muy grande, pero nosotros tenemos la selva del Pacífico, por ejemplo, que es una selva riquísima. Aparte de eso tenemos las 3 cordilleras, la oriental, central y la occidental, donde en cada lugar vamos a encontrar una biodiversidad distinta. Tenemos la Orinoquía, tenemos selva seca tropical, que es hacia el norte del país, tenemos selva húmeda, que es el Chocó. O sea, la biodiversidad aquí no es por la extensión de territorio, es por la cualidad de su tierra, es por la cualidad, por encontrarse en esas variaciones. Por ejemplo, en el Chocó, que es de las zonas que más lluevan en el planeta, pues la biodiversidad de allá es una cosa de locos, perdón, es una cosa riquísima. Entonces, también mirar, digamos, la conservación desde el punto de vista cuantitativo, a mí también me parece un error. Uno no debe mirar solamente, sembramos 500 árboles, 600 árboles y como decías tú, no sembramos los adecuados. Entonces no se trata de eso, se trata de mirar la cualidad del terreno, porque como tú decías, hay lugares donde uno camina en el bosque nativo y uno dice, ve, pero aquí no hay árboles, aquí solamente hay helechitos, unos pequeños musguitos o algo, porque esa es su vocación. Cuando nosotros llegamos a hacer reforestaciones, por ejemplo, a sembrar árboles y todo eso, muchas veces equivocados, estamos haciendo lo contrario. Los invito a que miren qué fue lo que pasó con la Gran Muralla Verde de África. Una gran muralla verde que están haciendo de kilómetros de extensiones, sembrando árboles, un megaproyecto para frenar la desertificación subsahariana. ¿Qué pasó? Un fracaso. ¿Por qué? Porque se vio desde el punto de vista técnico y los bosques tienen algo más que técnica y
pues con el respeto con el que trabajan con esto, pero si vemos nomás los ecosistemas como algo meramente técnico y no lo vemos sus cualidades, estamos cometiendo un error. La vida. La vida. Nada más ni nada menos lo que pasó también con el ojo de poeta. Que se trajeron a sembrar porque muy linda, porque muy bella, y una especie invasora que también estaba secando las tierras. Claro, o la trucha. Ah, no, claro, es que la trucha crece mucho, es muy rica y todo eso. Cuando se voló, es la principal depredadora de los sistemas acuáticos aquí en Colombia, lo mismo con la tilapia. Imagínense. Es la principal, lo mismo la tilapia y la trucha es la principal depredadora. Exacto. Caso, hipopótamos. Lo que pasa es que el hipopótamo lo vemos porque es grande, pero una trucha, una tilapia, el ojo de poeta, no lo alcanzamos a ver. Entonces es eso. Oh, pues ahí a los temas que hoy estamos aprendiendo aquí en Del Campo para el Mundo. Aquí entonces a este alrededor estamos apenas saliendo de casa muy cerquita, Sí, ¿cierto? ustedes pueden Acá ver. es lo que ustedes han hecho de reforestar, Exacto. de sembrar. Aquí tenemos en casa muy cerquita, pueden ver diferentes especies. Tenemos el bambú, por ejemplo, tenemos el helecho, tenemos los cardos, tenemos el cuerno, esta que se llama la chispa, que es muy bonita, pero brota mucho. Y mi invitación es que si ustedes tienen su casa aquí cerquita, claro, siembren muchas cosas, se puede, pero en los bosques nativos, ahorita donde vamos a ir, que es un bosque en recuperación, sí, dejen el bosque tal cual, o sea, no lo toquemos. Y es hasta un principio taoísta, que la gente no entiende, el no intervenir. El no intervenir, no, pero es que uno tiene que actuar, así sea, dígale, no, hay momentos en que no interviene, vea, hacemos mucho más dejando el terreno quieto y dejando que las especies crezcan, hacer algunas reforestaciones que son de coger y cortar y sembrar ciertos árboles que nosotros pensamos, porque ahí sí, con el perdón de la gente, todo el mundo cree que sabe reforestación, todo el mundo cree que sabe humedales. Vea ese humedal, siémbrele plátano, siémbrele guadua, que eso le brota el agua. No, el humedal tiene unas características. Si quiere aprender de humedal, vaya y siéntese en un humedal y mira qué plantas crecen, pero no hagamos las cosas a priori, o sea, no pensemos que lo sabemos, porque no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Si supiéramos, miren cómo estamos, la temperatura hoy está tenaz, y eso que aquí estamos bajitos, pero salgan ahorita a la calle, está la temperatura tenaz, y yo los invito a que tengamos conciencia con el cambio climático, el desarrollo sostenible. Acompáñenos, son ustedes las personas, porque es que si solamente nos confiamos en una administración es imposible, tiene que tener bases populares, bases cívicas desde la gente, desde el sentido común. Esa es la invitación, a que tengamos un poco de sentido común en eso. Y bueno, si quieres sigamos. Sí, claro, vamos Claro. a nada. Bueno, ahora les quiero contar aquí una experiencia muy bonita que hemos tenido. Si ustedes pueden ver aquí al frente, todo esto era un potrero. Era el pensamiento de antes, que tenemos que ver la tierra como un modelo de industria, como agroindustria. La tierra para trabajarla. No, la vida también tiene que permanecer ahí, tiene que haber una correlación. Entonces les estaba contando ahorita a los periodistas que aquí había mucho ojo de poeta. Todo esto era lleno de ojo de poeta. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo hemos visto que a medida que vamos sembrando bosques y esos bosques van creciendo exitosamente y se hace una reforestación adecuada, el ojo de poeta va desapareciendo. Igualmente, si hay que hacerle un poquito de trabajo y pueden ver de sacarlo y todo, pero él va desapareciendo. Con las siembras adecuadas, con un modelo adecuado, también es importante hacerle seguimiento a los bosques. No simplemente sembrar y lo dejamos ahí listo, no, hacerles un seguimiento para ver cómo están. Pero aquí hemos tenido un modelo muy bonito, muy exitoso, porque el ojo de poeta se venía desapareciendo. Con su caída le va dando, digamos, abono y van creciendo otras plantas. Y ante todo, que he aprendido yo como Pablo, no satanizar las plantas, no satanizar las especies. Por ejemplo, hay otro problema que no nos damos cuenta con las truchas. En los ecosistemas acuáticos, la trucha ha sido el principal depredador de otras especies, lo mismo con la tilapia. Y la satanizamos, no. Y no podemos satanizar las cosas. Entonces ha habido justamente ese cambio de modelo y ese cambio de paradigma completamente en eso. Y bueno, y ahí vamos.
estamos entrando ya en el bosque nativo. ¿Y qué son las características que vamos encontrando aquí? Bueno, ante todo, miremos el cambio de temperatura. Espectacular. Tú ves el cambio de temperatura y empezamos a adentrarnos en la biodiversidad. Aquí empieza a dar frío. Sí, ya empieza a dar frío. Y otra cosa muy característica que les quiero mostrar, vea, salgan ahorita los que se encuentran en el campo tradicional o afuera de sus casas, cogen un puño de tierra. ¿Cómo lo van a ver? Seco. Mientras aquí yo les puedo mostrar, y eso les cuento. Aquí teníamos coníferas, vea, esto sigue todavía con vida, sigue mojado. Tócalo, sigue mojado. Después de más de 20 días, con esta temperatura sigue mojado. Esa es nuestra característica de los bosques húmedos tropicales. Ustedes hablan de coníferas, ¿qué es eso? Las coníferas son los pinos. Ajá. Son los pinos. Las coníferas ahorita la podemos ver, no sé si ahorita la vemos una conífera ya. Que eso se hizo mucho en un tiempo que sembraron, que es lo que dicen, la madera para aserrar. Que si es necesario, tenemos que tener árboles maderables, tenemos que tener todo ese tipo de, digamos, de industria también, pero no de una manera predadora. En estos lugares, que es donde nace el agua, donde están las fuentes, no los toquemos. De hecho, hay una ley que dice que son más de 15 metros, oye, de las orillas que se tienen que respetar. Casi no se cumple. Deberíamos cumplirlo en este momento, y más todavía, y hasta más espacio. Dicen los indígenas, 50 metros. ¿Por qué? Porque es como el vientre donde nace el agua, donde nacen las fuentes. Entonces vemos coníferas allá que se sembró hace muchos años, que es una que otra, que igualmente yo las dejo porque también tienen derecho a existir, tienen derecho a la vida, ellas se caen solitas, pero incentivamos justamente los bosques tropicales, la siembra de bosques tropicales. Ya, muchachos, y la siembra de bosques tropicales tiene que ver con estas especies como de palmas, los cedros que se encuentran allí, unas variedades de arrayanes y otros tipos de especies. Por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, pueden ver cómo crecen las palmas nativas. Estas palmas se demoraron muchos años en volver. Y para mí eso es un gran éxito, que ellas se estén volviendo, se estén adaptando justamente a este medio. Entonces aquí podemos ver, digamos, cómo es el cambio de lo que te mostré. Por eso te dije, bájate aquí ahorita para que empecemos a la transición de lo que es un potrero a lo que es un bosque tropical, bosque húmedo tropical, de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Hay que conservarla, es un tesoro invaluable, inalienable. Es algo hermoso que tenemos y que todos podemos disfrutar, pero con responsabilidad. Por eso, digámosle, no a la extracción de orquídeas, no a la extracción de musgos. No. Hoy me siento regañada. No, para todos, tranquila. Sí podemos aprender a reproducirlas. Hay muchas personas que nos pueden ayudar en eso, pero en este momento no las extraigamos. Son plantas que pueden demorar 20 y 30 años en crecer. Entonces estas, tú nos decías que están en peligro de extinción. Sí, esta se llama el sol de rico, esta se llama la palma, la cola de pescado, que se utilizaba mucho en construcciones y en otros como la macana y en otros tipos de, digamos, de infraestructuras. Y su crecimiento es muy demorado, necesita las condiciones de bosque, porque esa palma no crece así en un potrero, necesita un bosque como estos, y las cortamos y dejamos la semilla. Entonces la invitación es a que tengamos una sostenibilidad, que seamos, digamos, responsables con nuestras acciones con el planeta. Y allí les queremos mostrar las fuentes de agua para que vean por ustedes mismos. Pablo, por ejemplo, una planta de estas para hoy tener, digamos, que ese tamaño, ese vigor, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que estar creciendo ahí? Pues mírate, esta planta más o menos desde que yo la sembré así, para estar así unos 10, 12 años en este clima. 10, 12 años. Y ya se están reproduciendo, ya hay otras que no necesitamos sembrarlas, sino que están creciendo. Árboles como los cedros se pueden demorar aquí en 40, 50 años en echar semillas, y muchas otras especies que todavía no identificamos, que son importantes para el ecosistema. Plantas que se pueden demorar 4 o 5 años en germinar, que nosotros vamos y ¡fum!, las cortamos. ¿Qué sucede? La estamos condenando a la extinción. Por eso hay ciertas prácticas ecoambientales, entre comillas, como el trekking, que es uno meterse al monte y abrir trocha. No los hagamos, porque hay especies que son únicas, que en donde nosotros la pisemos, hasta ahí llegó. Murió. Y mire lo linda que es como esta planta, ella tiene un montón como de cositas que se entrelazan. Se va como nebrando, exacto. Ajá, hermosa. No se lleven las plantas para casa. No, para nada. Vamos entonces a lo del agua. Vamos a lo del agua. Que también ese es el proceso más bonito del guardabosques, que siempre lo que busca es el bosque nativo, preservarlo para
cuidar las fuentes hídricas? Por supuesto, mira, dentro de la ciencia eso se llama la ecología. La ecología es la suma de las interacciones de los ecosistemas, sean ecosistemas acuáticos, ecosistemas, digamos, de río, marinos, ecosistemas de montaña, ecosistemas desérticos, pero siempre mirar cómo son las interacciones de esos ecosistemas. Y en todas las grandes mayorías de ecosistemas, se ve reflejados en el agua. Ahí vemos reflejado eso. Y nosotros vamos para el agua, pero antes de ir al agua, pues les voy a contar que estos hermosos que nos están acompañando, es que aquí este hombre, aparte de ser guardabosque, de ser amante del medio ambiente y la naturaleza y cuidador además, es un animalista gigante de corazón. Y estos todos son rescatados de la Todos son calle. rescatados, sí, todos tienen su historia. Newton estuvo muchos años amarrado a un poste porque el dueño decía que arrancaba palitos, que hacía huecos, en fin, muchas excusas, pero parte de la labor que estamos haciendo con el grupo de voluntarios, también con Adenelca, en el Carmen, que nos ha ayudado con esa labor, es recoger fondos para sacarlos de su condición de calle, pagarles veterinarios, darles alimentación y ante todo darles una vida digna, que es lo Ese más es el importante. mordelón. Ese es el mordelón. Pero mordelón así como pacífico, de Sí, cariño, es buscando es como el para mí, como a mí un pellizquito. Exacto, Más o menos. como que míreme que aquí estoy. Aquí y, estamos. y aquí están los animalitos y ese es otro mensaje que vamos a irles dejando porque también Claro. hay que amarlos y cuidarlos. Hay que cuidarlos. Bueno, vamos entonces. Cris, dale, continúa. Bueno, ahora sí vamos estando adentro en el Monte adentro. corazón, Sí, ¿cierto? exacto. Vamos monte adentro, mírate. Yo los quise traer a este lugar porque para mí el agua es muy especial, conocer sus ciclos y que las personas se den cuenta por sí mismas de lo que está pasando es muy interesante. Entonces mi ejercicio que yo hago con la gente, yo les muestro el agua. Isa, ¿tú qué ves? Agua hermosa, Hermoso. ¿Qué más ves? vegetación alrededor, Exacto. rocas. Rocas, ahí estamos. Troncos. Exacto, muy importante en las rocas. En esas rocas estamos viendo musgo. Ajá, Por- vida. Sí, pero también hay algo. Por ese musgo bajaba agua. O sea, el musgo creció porque ya no hay agua que lo sustente. Aquí tú puedes ver cómo el musgo cubre cada vez más la roca. ¿Qué significa eso? Que ya no baja agua. Se está secando. Exacto, entonces este ejercicio yo lo hago porque les digo a las personas, de aquí para arriba no hay ni casas, no hay ni cultivos, hasta el nacimiento es un bosque como ustedes lo ven acá, nativo, puro, transparente. Y cuando yo veo cada año tras año, que el musgo va cubriendo la roca porque no baja el agua, yo digo, aquí está pasando algo, es como un indicador. Nosotros en la naturaleza y en biología utilizamos indicadores. Esos indicadores son, por ejemplo, el musgo en las rocas, los patinadores en el agua para mirar la tensión superficial y, por ejemplo, yo les digo, el problema está serio, está grande. Hay gente que dice que hay agua, no, realmente no. El agua se está perdiendo y por eso yo le digo a la gente, mira con sus propios ojos, ahí tú puedes ver, mírate cómo ha crecido el musgo, mírate cómo era el agua hasta donde bajaba, todo esto. Mírate acá también, el agua salpicaba todo esto y bajaba. Hoy en día el cambio es alarmante. Es drástico, drástico, drástico. Y mírate lo que yo te digo, una cosa de los ecosistemas, por ejemplo, que se piensan que no solamente sembrar árboles y ya, y no más. Miren, aquí tenemos un chusco. O miren, por ejemplo, aquí tenemos unos anturios. O miren, por ejemplo, aquí tenemos bromelias. O tenemos arbustos. O tenemos otras especies. Tenemos enredaderas. Cuando sembramos los árboles inadecuados en los sitios inadecuados, estamos condenando a la, como te digo, a la pérdida de diversidad. Porque esos árboles no van a permitir que otros árboles crezcan y otras especies crezcan. ¿Por qué? Porque están asociadas. Hay una asociación y todo el trabajo del bosque bien hecho, donde se ve acá. Por eso, ahorita cuando veníamos el camino, ¿qué viste con las fuentes cuando paramos? Que están secas. Y mira esto. Por fortuna, hoy en verano logramos mantener eso. Y lo más bonito, no sé si alcanzas aquí a notar, mira el nacimiento, un brota agua.
Para mí eso es una alegría, eso es una fiesta. O sea, Ahí hay un nacimiento. ahí hay un nacimiento de agua. Y el agua brota, no se ha secado. Muchos nacimientos se han secado. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ha visto el trabajo de tantos años de guardabosques, el trabajo de tantos años de siembra. Toda la plata de diciembre sembrada en bosques. En árboles. En árboles, porque si me llegaba la ¿Qué plata. hijo, qué quieres de cumpleaños? 100 árboles más. Sí, exacto. Cuando mi padre murió, yo fue lo que hice fue que sembré como 400 árboles en su honor. Ajá. Él encantaba y me apoyaba, entonces yo cogí palmas, empecé a sembrar palmas y muchos se los sembré en honor, chagualos, chagualillos, anturios, y para mí fue el mejor homenaje que yo le pude hacer. Y recuerdo a los perritos de la calle porque les encantaba también, me Ajá. fascinaban los perros de la calle. Pero mírate, Cris, por eso mucho el trabajo que yo hago con la sensibilización, perdón Isa, con la sensibilización de los bosques, parte acá. Porque mira, por ejemplo, esa roca tú la vas a ver en unos días con musgo. Pero bueno, Pablo, yo ahí sí quiero pues hacer como una pregunta y es el nacimiento de esta montaña hacia arriba, Montaña. en una zona que está cuidada, protegida, con toda su vegetación indicada. ¿Qué es lo que hace que disminuya si pues está con todas las condiciones que venimos diciendo de protección y de cuidado? Muy buena pregunta. Ahí se suman todos los factores. Cambio climático, disminución de la biodiversidad, aceleración de la industrialización, de la urbanización. Es una muy buena pregunta porque la suma todos los factores. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la deforestación en el Amazonas está afectando a los climas de montaña porque existe algo que se llaman los ríos aéreos, que son esos ríos, oye, que son invisibles, pero que traen la humedad acá. Al destruir la Amazonas, incentivar la deforestación, estamos condenando también a estos sistemas. Es como yo te digo algo, ya muchacho, es como yo te digo algo, cuando, por ejemplo, digamos en el cuerpo humano, cuando a ti te empieza a fallar el páncreas, fácilmente te puede fallar el riñón y ya después puedes dar otros síndromes metabólicos. Lo mismo sucede con el ecosistema. Cuando dañamos un ecosistema, empiezan a dañarse los otros. Hay veces pensando, no, lo que está pasando, por ejemplo, en Norteamérica no nos afecta a nosotros, sí nos afecta. Sí nos afecta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muchos fenómenos. Uno de los fenómenos es con el calentamiento global, la Tierra se calienta, se expande, se contrae con el frío y se expande otra vez con el calor, la tierra se fragmenta y se va. Lo otro es con la pérdida de la biodiversidad, también se pierde el agua, porque es que hay un hilo muy estrecho que une la biodiversidad con el agua. Cuando perdemos biodiversidad, perdemos el agua. Y la diversidad la estamos perdiendo por muchos factores, por la tasa ilegal, por la caza ilegal, por enfermedades que estamos trayendo como patógenos, el hongo quítrido que te decía ahorita con los anfibios, que es un hongo que aún no se ha demostrado en cuáles son los factores que los está causando, pero sí sabemos sus consecuencias. Más del 40% de los anfibios del planeta están en riesgo grande de extinción, muchas otras especies, y todo se resume acá, en el agua. Que es el espíritu realmente de la montaña. O sea que en tu recuerdo está, de hace tantos años que llevas cuidando esta montaña, ¿hasta dónde estaba esta? O sea, ¿cuál era el flujo, el caudal de este Pues de hecho nacimiento? yo me metía a este charco que veía, a mí me llegaba hasta aquí más o menos hasta la cintura. Hoy en día me meto y un poquito más arriba de los tobillos, Las canillas. las canillas. Ahí está. Realmente la pérdida del agua sí se da. Para los que no crean, véalo ahí. O sea, yo por eso muchas veces estos talleres que yo hago es en el sitio, en el lugar. Porque qué mejor que tú te ilumines por tu propia cuenta, qué mejor que tú lo hagas por tu propia cuenta y sepas realmente lo que está pasando. Y es aquí donde nos damos cuenta, y por eso yo les digo, salgamos a caminar. Y nos damos cuenta que aquí para arriba es solo bosque, tú lo ves. Pero ¿qué es lo que sucede con la deforestación de la montaña al lado de atrás por el lado de la madera? Lo mismo por el lado del cerro, que nos tienen, mejor dicho, casi hasta la montaña con cultivos, con parcelaciones, con aguacates, con de todo. Se resiente porque es que es un sistema reticular, o sea, reticular son de las raíces que es todo un sistema. Y hay veces nosotros de groseros pensamos, no, eso siembra este árbol, siembra el otro, siembra esta especie. No, si tú no tienes conocimiento de causa, mejor no lo hagas. O sea, si usted no sabe, si usted sabe de mecánica de motos, si le toca reparar un carro, mejor no se meta. No lo dañe más. No lo dañe más. Exacto. Aquí vemos, vea, esta le iba a decir, parece como una mata de frijol. Es un bejuco. Y miren.
Por eso yo te Y decía... esto es que viene colgando de chusco. chusco y ahí le está Ajá. dando Claro, vida al bejuco. y son inteligentes las Que ese plantas. es el que se vuelve gigante. Es el que se Es ve gigante. gruesísimo. Después de 30 años, en El 30 de años. Tarzán. Exacto. En 30 años vuelves. A brincar ahí. Me paso la quebrada de la bala. ¿Sí estará la quebrada? Sí. Ojalá, claro que depende sí. de ustedes, depende de nosotros. Sí. depende de Colgame de nosotros. lado a lado del bejuco. Miren Claro. esta belleza. Y mira lo inteligente que es esta planta, mírate dónde nació. Mira, viene desde allá. Ajá. Y mírate cómo se va trepando, o sea, busca el mejor camino. Y mire esa. Eso puede ser muy gigante, ¿cierto? Eso puede abarcar metros, puede abarcar muchos metros. Y cómo naturalmente las que ya van como muriendo sirven para las otras, ¿cierto? Todo tiene una causa y una consecuencia. Por supuesto, eso te diste cuenta. Justamente la causa que nosotros vemos al cuidar este lugar, vemos la consecuencia. Si cuidamos bien, es que ahorita no sé si puedas tomar imágenes de las quebradas aquí abajo. Ojalá que las vean y se den cuenta ustedes por sí mismos. Miren lo distinto, aquí tenemos agua. En las quebradas de abajo te diste cuenta ni una gota. No está seca. A propósito, por estos días pues se vienen presentando diferentes situaciones de lo que es la resequedad de todas las fuentes hídricas y el Sí. desabastecimiento de agua que tienen muchos de los habitantes en varias veredas del municipio del Carmen de Viboral. Viboral. Entre ellas estamos hablando de Alto Grande, La Palma y creo que Rivera. Son Ajá. las tres veredas Y que más, tienen un problema muy aguas grande. claras también. Pero es ¿por qué? Porque es que también hay como una, perdón decirlo, como una grosería por parte de nosotros los humanos en ese sentido. ¿Cómo pretenden que tumbemos hasta arriba, hasta la montaña, que la sequemos hasta arriba y que tengamos agua? ¿Cómo pretendemos eso? ¿Cómo pretendemos, como por ejemplo, a su pareja usted pegarle, darle una muenda y que pretenda que lo ame? Porque es que en los bosques, como yo te decía ahorita, sí, el CO2, la sombra, el agua, pero hay que cuidarlos es por amor, por la belleza que esto significa. Hay que tener amor hacia ellos. Cuando hay amor, cuando hay comprensión, hay un poco más, y como te decía, a mí en principio me da un poco de temor hablar de eso porque era este hippie romántico. Ya no me importa. Porque yo siento desde hace muchos años que vengo ejerciendo esta labor propiamente, que cuando hay amor, cuando hay verdadera comprensión, se logra todo. Si no hay amor es muy difícil, porque simplemente lo vamos a ver como objetos allá de poner. Y esto es más que eso. Vea, para los que son creyentes, digamos en un sentido, quieren ver el Espíritu de Dios. Ahí está, transparente, porque da vida, porque refresca, porque nutre, porque da esperanza. A mí ver esto y yo decir, pues pucha, por lo menos hay agua, me da esperanza. Y esa esperanza está, o sea, esa esperanza está a la gente, pero primero, elijan bien a sus gobernantes, que les cumplan y no se peguen de esos modelos de desarrollo depredadores, pavimentaciones, vías, grandes industrias, tumbamos la montaña para minería. No, hoy en día no se puede. Sí necesitamos esos recursos, sí la minería se puede hacer, sí las carreteras se pueden hacer, pero miremos ciertos impactos que se logran, digamos, producir. Miremos las consecuencias, como tú dijiste, causas y consecuencias. Qué pena con los perritos, son muy necios. Pero otra cosa, ya que aprovecho para hablar de los perritos, es que, digamos, yo los traigo aquí, tengo mis gallinas, porque como dijiste ahorita, también rescato perros, justamente con el grupo de voluntarios y a Enelca. Chicos, un gran saludo a mis compañeros, también a mis compañeras. Porque, digamos, bueno, me gusta, pero yo los traigo es porque ellos también respetan la biodiversidad. Porque tenemos una gran biodiversidad de pequeñas especies, por ejemplo, como los erizos, como los olinguitos, como las zarigüeyas, como los perezosos. Entonces yo tengo mis gallinitas y ellos hace mucho tiempo ya se acostumbraron a convivir con ellas. Pero les cuento que yo vivo en este bosque donde hay muchas especies y nunca me han traído una zarigüeya muerta, nunca me han traído un erizo. Comen con las gallinas. Y eso también es un tema como que se llama... respetar también como Exacto, el hábitat, de aprender a respetar el hábitat. convivir. Porque ¿qué es lo que sucede, Isa? En una noche una manada de perros pueden cazar 4 y 5 linguitos que tienen un tiempo gestacional muy largo. ¿Qué pasa? Lo extinguieron. Un erizo, ¿qué pasa? Lo extinguieron. Un perezoso, ¿qué pasa? Lo extinguieron. ¿Por qué? Porque aparte de la pérdida del hábitat, vienen los perros y cazan.
Entonces, tener cierta responsabilidad y se puede lograr a convivir, es con paciencia, perseverancia, con trabajo conductual, pero sí se logra. Muy bien, y vamos finalizando nuestro programa el día de hoy aquí con Pablo desde el municipio del Carmen de Viboral, conociendo pues una belleza de bosque que ya lleva ¿cuántos años de protección? Este bosque lleva más de 30 años de protección. Más de 30 años ya protegido, ya veíamos ese ejemplo tan maravilloso que nos entregaba y esa enseñanza, Pablo, con el tema del agua, si a pesar de que se está cuidando, pues va secando, pues imagínense en qué pasa en otros lugares donde no se hace. Así que Pablo, ¿cuáles son esas principales enseñanzas para dejar el día de hoy aquí en Del Campo para el Mundo? Primero, tener sensibilidad. Yo creo que la sensibilidad hace parte fundamental porque es que cuando empezamos a apreciar los bosques, las aguas como fuentes necesarias para la vida, empieza a cambiar todo. Lo otro es que hagamos reforestaciones indicadas, vamos a asesorarnos con las personas que puedan enseñarnos y ante todo ser activistas. ¿Cómo somos activistas? Somos activistas cuando elegimos a nuestros gobernantes, somos activistas cuando acompañamos al municipio, a las entidades a programas de reforestación, somos activistas cuando ayudamos a estos amiguitos de la calle que cuando lo necesitamos. O sea, no necesariamente salir a poner pancartas, es que desde nuestras pequeñas acciones lo hagamos y ante todo cuidar nuestra casa común. Eso es, cuidemos nuestra casa común. Eso los invito. Pablo, muchísimas gracias por supuesto por acompañarnos el día de hoy en este programa del Campo para el Mundo, que lo que busca es conectar precisamente el campo con todas las personas. Bienvenidos a nuestra casa común, a la cordillera, a este corredor biológico tan importante. Sigamos para adelante, a todos. Tengamos sensibilidad y hagámoslo de corazón, hagámoslo de sinceridad y verá que las cosas cambian. Un abrazo para todos. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días conociendo más procesos, más ideas que salen precisamente desde el campo. Esto es Safari Estación Oriente, en búsqueda de conectar siempre el campo con el mundo. Chao, chao. Chao, gracias.